Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo video para hablar de, de una faceta en la cual aparecen otros videos que he grabado sobre este tema, que es el tema literario, el tema de mi faceta como escritor. ¿En qué va el asunto? Pues, bueno, ¿con qué va el asunto? He publicado 8 novelas, están publicadas en internet, se pueden también conseguir por Amazon, los que quieran comprarlas, pero también se pueden descargar digitalmente. Los que quieran el libro, pues digamos el libro como tal, en papel, se puede pedir por Amazon, pero si quieren descargarla, las novelas, leerlas digitalmente, se pueden hacer en internet, en las páginas que tengo. Bueno, pero no es sobre eso, sobre lo que quiero hablar, sobre esas 8 novelas, los cuentos que he publicado. Tengo una página también de cuentos. De hecho, ayer publiqué un cuento que se llama Samurai. Bueno, también mis blogs, donde también tengo artículos de derecho, artículos de historia, artículos sobre la filantropía, artículos sobre cine. Bueno, pero sobre todo este video, más que hablar sobre mí, o sea, sobre qué está pasando con mi carrera de escritor, no, yo no diría carrera, yo diría sobre mi faceta como escritor. Es sobre un tema que me parece muy interesante y es el tema de la creatividad. O sea, cómo los escritores o los artistas, eh, cómo los artistas crean una obra de arte. O sea, de dónde se inspiran, ¿sí? O un escritor de dónde se inspira, cómo hace para plasmar en el papel algo que tenga en su mente. El tema de la creatividad. Ayer precisamente veía un video, una entrevista del escritor colombiano Santiago Gamboa, donde él decía que él tenía la impresión de que sus novelas estaban como en una especie de nube, ahora como se habla de la nube en internet, una especie de nube artística o espiritual, no sé, como alguna cosa así, y que él tenía la impresión de que él era un simple mediador entre el papel y lo que aparecía como en esa especie de nube, llamémoslo así, virtual, espiritual, y que él lo que hacía era dialogar como con esa especie de mundo supramaterial, suprarreal, como se llame, para traer eso al mundo real a través de la escritura. O sea, que él se sentía que era como un simple intermediario. Esa, esa sensación la tenemos todos, yo creo que todos los, los escritores o las personas que hemos escrito. Porque no faltará el que me diga, ay, usted se está autocalificando de escritor. Pues hombre, yo pienso que después de haber escrito 8 novelas, publicado más de 30 cuentos, cientos de ensayos, yo no sé si yo sea escritor, de pronto no, pero por lo menos sí he escrito, sí estoy metido en el oficio. Entonces el tema de la creatividad, que algunos hablan del el denominado bloqueo del escritor, o sea, que que uno no sabe sobre qué escribir. Yo nunca he tenido el bloqueo del escritor. O sea, muchas veces yo no escribo y de hecho he hecho una pausa en el oficio de escribir novelas, aunque ya eh, eh, como que empieza a presionar algo, hay como una especie de presión también, empezar un nuevo ciclo. Yo creo que yo no escribo por ahí desde hace unos 2 o 3 años y sin embargo no es por un bloqueo. Yo en mi caso particular yo no sufro del bloqueo, pero si hay gente que sí la sufre, o sea, hay gente que se coloca enfrente de la página en blanco, ya sea del computador o ya sea del papel, y dice, bueno, ¿y sobre qué voy a escribir? ¿Qué es lo que, sobre qué tengo que escribir o sobre qué voy a escribir? Eh, yo no padezco de eso, sino que a veces uno no tiene de pronto la disciplina, de pronto uno no tiene el estado de ánimo para escribir. Uno depende mucho de las fluctuaciones que uno le pasen en su vida. O sea, si uno tiene muchos problemas o está preocupado por algo en especial, pues ponerse a escribir, bueno, puede ser también una terapia, aunque la palabra suene muy banal, decir terapia para el oficio de la escritura.
pero le puede servir, pero hay personas que no. Por ejemplo, a mí cuando yo estoy muy preocupado por algo, tengo algún problema que me atormenta, no puedo escribir. ¿Sí? Me bloqueo es por eso, pero no por la falta de creatividad. Sobre el tema de la creatividad, yo le diría a los nuevos escritores, o a los escritores en general, yo les daría un consejo sobre, sobre ese tema, sobre el tema de la creatividad. Y es que, como lo dijo Mario, perdón, Mario Mendoza, no, sino Santiago Gamboa, como lo dijo Santiago Gamboa, nosotros los escritores somos como unos mediadores, una especie de mediadores entre la historia y el papel, lo que ya está plasmado. O sea, es una sensación extraña, es como si ya existiera la historia. Esa misma sensación la tenía Tolkien, J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, porque él pensaba que las historias que él escribía sobre la Tierra Media, sobre todo este mundo de elfos y los orcos y todo este tema ficticio y real que ya existía. Eso es lo que se llama la metarealidad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos los escritores? Iluminar la realidad, iluminar algo que está oscuro, y lo que hacemos es como con un foco de luz iluminar eso que no existe. Y ese es el oficio creativo. A mí algo que me sirvió mucho también en algún momento cuando yo decía, bueno, ¿y sobre qué escribo? O sobre qué puedo escribir. A mí me sirvió mucho el tema del Zen, el Zen, la filosofía oriental del Zen. El Zen es una especie de rama del budismo, y ellos tienen unos poemas que se llaman haikus. Los haikus son como unos poemas que en japonés tienen 17 sílabas. Y bueno, uno de los haikus más famosos es el de, el de Basho, un autor de haikus, en el cual el haiku es más o menos así: hay un pozo, hay una rana, la rana salta al pozo, plop, ruido de agua, ¿no es cierto? Ese es como uno de los haikus. Y ven que es un haiku muy simple, porque uno se imagina el pozo, uno se imagina la rana salta al pozo, plop. Entonces suena como el ruido del agua. Si ven como que en la mente uno ve el pozo, pero no todo el mundo ve el pozo de la misma manera. ¿Sí? Si de pronto yo me imagino un pozo de una manera y otra persona se imagina un pozo de otra manera, lo mismo la rana. Yo imagino una rana, me la imagino verde, otra persona se la imaginará blanca. Cuando la rana salta al pozo, todas las personas se la imaginan saltando de diferente forma. Pero si ven cómo se genera una imagen en el cerebro, en la mente, por la descripción de la acción. ¿Sí ven? Eso es lo que hacemos los escritores, y es algo muy simple. Es algo muy simple. Entonces está iluminando algo tan simple como un pozo, una rana, la rana salta al pozo, plop, ruido de agua. Dicen que incluso el propio Basho, el autor de este haiku, así se llama, se iluminó. Tipo alcanzó la iluminación con ese simple haiku. Pues yo no le digo que uno se gane la iluminación por eso, pero por lo menos lo ilumina uno para el tema de la creatividad. Entonces, no hay que pensar, sobre todo yo les doy un consejo, aunque yo no estoy para dar consejos, de pronto el que necesite consejos soy yo. No hay que pensar en historias sofisticadas. O sea, si ustedes van a escribir un cuento o van a empezar a escribir una novela, no hay que pensar en cosas muy sofisticadas. O sea, uff, la trama, no. Porque muchas veces, y este es un consejo que daba Salinger, otro escritor muy favorito mío, que yo he hablado mucho de él, J.D. Salinger, el autor del Guardián entre el Centeno. Él decía que los escritores tocaba inclinarnos por la simplicidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno va a escribir la salida del sol, ¿no? Entonces si uno se pone el astro rey con sus rayos, emerge de entre las montañas, ¿no? Salió el sol, punto. ¿Sí ven la diferencia? Bueno, si uno quiere hacer esa descripción compleja, lo puede hacer, pero la simplicidad siempre la simplicidad siempre es más poderosa. Sí, tiene que ver mucho
tiene que ver mucho con el Zen y el taoísmo, ¿no es cierto? Cuando uno se complica la vida, y eso pasa con los escritores, entonces no hay que complicarse la vida y simplemente tomar ese papel de nosotros como co-creadores, ¿sí? No somos creadores, porque el único creador absoluto pues es Dios, pero somos co-creadores. Y Dios nos dio esa facultad a través de esa vocación artística. Por eso, el que es artista nunca lo deja de ser. Y si lo deja de hacer es porque nunca fue artista. ¿Sí? Por eso yo pues he tenido un receso en mi aspecto de escribir novelas, pero yo he seguido escribiendo cuentos. Por ejemplo, el año pasado escribí un cuento, si fue este año, no, el año pasado no, este año, a principios de año. Un cuento que se llama Vietnam, escribí ahorita otro cuento Samurai, he escrito algunos artículos por los estados de ánimo. Pero en el caso de la creatividad, pues uno como artista, uno siempre tiene ese intenso deseo de escribir o de pintar o de hacer música. Siempre, el que es artista nunca deja de serlo. Pronto puede pasar por unos baches, pues por cosas emocionales, por una enfermedad, bueno, pero el que es no lo deja de ser, ¿sí? Porque dicen, bueno, ¿y sus novelas qué? ¿Y qué ha pasado? Pues las escribí y ahí están. Y ya no puedo hacer nada, es irremediable, ahí están. ¿Sí? Lo que yo puedo pensar es hacia el futuro. Entonces, que pues escribir otra novela, o de pronto no, o de pronto seguir con los cuentos. Pero el ansia, por ejemplo, ayer yo estaba estaba en una librería y de pronto, no sé, me vino el ansia de escribir y me vine para la casa y escribí el cuento. ¿Sí? Eso pasa con los escritores, eso pasa con los artistas. Y los temas, entonces los temas siempre son muy simples, ¿sí? Temas muy simples. Eh, la vida tiene una simplicidad, pero que también es compleja a su turno, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo describe usted la salida del sol? Le pregunto yo. Le digo un escritor nuevo, describa la salida del sol, ¿sí? Describa usted comiéndose una manzana, describa usted caminando y va a ver que algo que parece muy simple termina siendo complejo. Descríbase usted caminando, por ejemplo, leí un escritor, descríbase usted caminando por un camino. Estoy caminando. Bueno, ¿y qué? ¿Pero qué? ¿Cómo es el camino? ¿Está haciendo frío? ¿Está haciendo calor? ¿Cómo va vestido? ¿Sí ven? Me estoy comiendo una manzana, pero bueno, la manzana sabe rico, no sabe rico porque está comiendo la manzana y se va desarrollando. Muchas veces, cuando uno va a escribir un cuento, uno tiene una imagen. Por ejemplo, en el cuento que escribí ayer sobre el samurái, que está en internet, ya, yo me imaginaba un samurái caminando. Y de pronto, ¿por qué está caminando? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué está solo? ¿Sí? O el de Vietnam. Yo en el caso de Vietnam me imaginaba un soldado en Vietnam después de una batalla solo en la noche. Y entonces, ¿por qué está solo? ¿Por qué está en la noche? ¿Quién lo está atacando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar hacia el futuro? Entonces, de cosas simples uno empieza a desenmadejar cosas. Uno se le viene una imagen, por ejemplo, un perro. Perro ahí, pulgosito, va quedando por la calle y me dice, bueno, ¿y dónde viene el perro? ¿Para dónde va? Sí, por ejemplo, la nueva novela de Arturo Pérez Reverte es la historia de un perro, de unos perros. Entonces uno dice, bueno. O la última película de Wes Anderson es sobre los perros, sobre una isla de perros, imagínense ustedes, que yo ya hice la reseña de esa película. Entonces, sobre el tema de la creatividad, para no hacer más largo este video, yo les doy esa recomendación a los nuevos escritores y es no inventarse cosas muy sofisticadas, sino a veces tener imágenes y describir esa imagen. Tratar de describir esa imagen. Incluso usted caminando, descríbase usted caminando. Y usted crea cosas, usted inventa cosas, crea un mundo. Está creando un mundo. Uno no crea un mundo escribiendo 900 páginas. Uno puede crear un mundo con 10 palabras. Por ejemplo, miren este haiku de Basho. El pozo, la rana salta al pozo, pum, ruido de agua, plop. Es una cosa simple, pero ahí está creando un mundo. En mi cabeza se crea una imagen, pero en la cabeza de otra persona se crea otra imagen. ¿Ven ustedes lo interesante? Entonces somos co-creadores, eso es lo interesante, eso es una clave. Hay algo interesante en el arte y es que por más que uno trate de transmitir con palabras ciertas cosas, no lo puede hacer. Por eso cuando uno le piden recomendaciones, a mí me han pedido recomendaciones, eso queda muy difícil porque la mayor recomendación es como una orientación hacia algo.
¿sí? Por ejemplo, yo les recomiendo que miren, por ejemplo, los haikus del Zen a los que sufren del tema de la crisis de creación. Eh, y darnos cuenta de que somos co-creadores. Es una clave fundamental, somos co-creadores. Pero ya está la creación, sí, pero nosotros combinando palabras creamos mundos, cosas que no existen. ¿Sí? Un samurái que va caminando por un sendero, Vietnam, un soldado que está solo en Vietnam, en la selva, que está rodeado de enemigos, de Vietcongs. ¿Sí? Acuérdense de la guerra de Vietnam. Nosotros estamos, eso pasó, pero nosotros estamos creando eso. O el pintor, por ejemplo, o el que escribe una canción, pues crea un sonido, pues el sonido está, pero la combinación genera algo nuevo. Entonces, esa es una de las claves del bloqueo del escritor. Cosa diferente del ánimo, porque hay personas que dicen que uno debe escribir o hacer arte independientemente si uno está de mal genio, triste, lo que sea, y en parte es cierto, porque el arte tiene que tener cierta disciplina, pero uno a veces dice, ah, no, yo no hago eso. Por ejemplo, en el caso mío, yo no he escrito más novelas, aunque lo intentaba hacer, porque la novela es un trabajo de largo aliento. ¿Sí? Me dice, ah, pues es más fácil el cuento. No, el cuento es más fácil porque es más corto, pero miren que entre más corto sea algo, es más difícil. Por ejemplo, escribir un poema es muchísimo más difícil que escribir un cuento. Y escribir un cuento es mucho más difícil que escribir una novela. Porque en la novela uno dice, pero ¿cómo así? Claro, porque en la novela uno puede utilizar 40.000 palabras, en cambio el cuento son menos palabras y el poema. Entonces, escoger las palabras es más difícil, no por lo largo de la obra. ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué las novelas? Porque ha habido ese receso, por ejemplo, en el caso mío. Sí, tiene que ver en gran parte por tiempo, porque me he dedicado a otras cosas, por el estado de ánimo también. Dice, ah, he estado deprimido. No, no necesariamente deprimido, triste, sino que uno tiene otras cosas en la cabeza, ¿sí? Otras ocupaciones. Entonces uno, como la novela requiere una dedicación, y hay algo que pasa en la novela y es que si uno no coge la novela y la amarra, la novela se va. ¿Sí? Entonces toca dedicarse muchas horas, mucho tiempo. Entonces pues, me dedico a otras cosas, entonces no me ha permitido escribir la novela. Pero yo estoy en algo que he denominado el nuevo ciclo literario, que ya vienen, vamos a ver si le damos, pues, Dios mediante, porque pues, yo estoy aquí haciendo proyectos y de pronto ya mañana no esté en este mundo, pero pues, Dios mediante uno puede eh, eh, empezar a crear en una nueva etapa. Sobre el tema de la inspiración, alguien me dice, bueno, pero uno puede estar inspirado, por ejemplo, los mismos problemas pueden ser fuente de inspiración. Sí, pero eso tiene un doble filo. Eh, por ejemplo, muchos escritores hablan de su vida personal y trasladan su vida personal al papel y ahí escriben, es como una especie, ahí sí, verdad, como de terapia, aunque suene muy banal. Eso se puede hacer, pero tiene un peligro. El doble peligro es que el arte amplifica las emociones. Entonces, si usted está deprimido y escribe sobre eso, le sirve como un catalizador, pero muy probablemente le amplifica la emoción. ¿Sí? Si usted acabó con la novia, supongamos, un desengaño amoroso, su novia no lo quiere, y usted escribe sobre eso, sirve como sirve como para, sí, como un catalizador, sirve como para sacarse de encima de eso, ¿sí? Esa tragedia, pero también la aumenta, la aumenta. ¿Sí? Entonces usted tiene que empezar a escribir sobre el romance fallido, entonces escribir ya es doloroso, ¿sí? Entonces pues, se puede hacer, claro, pero el gran problema es que lo que hace es que le amplifica ese dolor. Porque usted tiene el dolor y fuera de eso lo está escribiendo y fuera de eso tiene que describirlo con palabras, entonces lo amplifica. ¿Sí? Pero bueno, esa es una forma de, de escribir, es una buena fuente, las vivencias personales, pero tiene ese doble filo. Yo no digo que no se haga, pero por ejemplo, en el caso mío, en el caso particular, a veces yo traslado ciertas
episodios, pero no a la ficción. O sea, en las novelas nunca van a encontrar cosas que me han sucedido en la vida real. Em, Ciertas personas sirven de inspiración o situaciones que han sucedido, pero no trato de trasladar, por ejemplo, mi vida personal porque es muy doloroso. Entonces, trasladar esos dolores fuera de eso al papel es doblemente doloroso. Entonces, si ustedes tienen el bloqueo del escritor, el famoso bloqueo, eso siempre se utilizan como esos moquetes, esas etiquetas, el bloqueo del escritor. O sea, que uno no sabe qué escribir, pero quiere escribir. Escriba de algo sencillo. Escriba de algo sencillo y empiece de algo sencillo y empiece a... De pronto le viene una imagen de algo, una nave espacial, pues escriba sobre esa nave espacial y cómo es la nave espacial, o sobre el perro, y el perro entonces empiece a construir cosas, y no tiene que ser, y no tiene que escribir 900 palabras en un minuto, sino empiece algo simple y viene, y después se vuelve algo complejo. Acuérdense del haiku, léanlo en internet. Yo más o menos lo describí, pero el libro, el haiku está mejor descrito en internet. El haiku de Basho sobre el pozo y la rama. Eso les genera una pauta, les da una pauta para escribir. Sí, el desahogo, esa es la palabra que voy a utilizar, el desahogo del escritor. Uno está pasando por un drama, uno va a desahogar y se desahoga. Se puede desahogar, pero ojo, porque el hecho de describir, se tiene que poner entonces a describir el romance que tuvo con la niña o lo que sea, entonces eso le provoca más dolor, entonces le amplifica la situación. Puede servir, claro, de hecho, pues muchos escritores han hecho eso, han plasmado en el papel situaciones personales que les han sucedido, pero son muy valientes porque tras de que les sucedió eso en la vida real, ponerlo fuera de eso en papel es complicado, ¿sí? Entonces, acuérdense que somos co-creadores, los artistas somos co-creadores, esa es una pauta muy importante, no se les olvide, somos co-creadores. A través de palabras creamos mundos que probablemente sí existieron o existirán, pero existen en una meta realidad y nosotros somos los que estamos provocando que existan. Esa es una clave fundamental. Bueno, qué pena, qué pena ahora por, por sonarme a veces, no por sonarme, pero me soné, pero eso no se debe hacer en un video. Gracias por ver este video que fue un poquito largo sobre la creatividad del escritor. Suscríbanse a mi canal y visiten mi página fbermudezg.wix.com/escritor. Muchas gracias por ver este video. Que pasen un feliz día y escríbanme a mi correo fbermudezg@gmail.com o a mi Twitter @fbermudezg. Que pasen un feliz día.